Bueno, damos inicio a este evento del día de hoy, titulado Grupos de Acción Local, GAL UE, en el desarrollo rural y el despoblamiento en España, a cargo del conferencista Héctor Herrera Umpierres. Le doy la palabra a Carmelo Ecarri, vicepresidente de la Comisión de Actividades Académicas en España de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, quien tendrá a su cargo la presentación del conferencista y la moderación del evento. Adelante, Carmelo. Muchísimas gracias. Le doy la bienvenida en nombre de la Comisión Académica España. Este es un evento eh, organizado por el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Rural de la Comisión Académica, de la Comisión España. El tema de la ruralidad es un tema vital en España. Existe dentro de la estructura administrativa una instancia superior para abordar el tema del despoblamiento. Es un problema de carácter no solo demográfico, sino que afecta la economía, afecta el funcionamiento de la sociedad y en términos generales, pues es una materia lista para cursarla, porque aun cuando hemos estado recibiendo información, la materia todavía no concluye. No hay manera de resolver todavía el problema de las tendencias a la despoblación en España y en Europa en general. Entonces, ese problema demográfico que tiene que ver fundamentalmente con la caída de la tasa de la natalidad, con una relación, una tasa negativa en su relación con la tasa de mortalidad y por supuesto con el incremento de la edad media de la población. Esos elementos realmente producen una permanente inquietud sobre el tema. Y en la Comisión España, pues hemos tenido la suerte de contar con, primero, la coordinación de Patricia Ramos Carques, quien desde el primer momento ha puesto este grupo de trabajo en mucha sintonía, porque partimos de una ruptura de los paradigmas tradicionales sobre el tema de la ruralidad como un tema agrario para convertirlo en un tema fundamentalmente del interés de la calidad de la vida, que probablemente explica mejor el tema del despoblamiento, de la migración. De forma que tenemos un espacio realmente interesante de conversación y permanentemente hemos estado detrás de esto. El día de hoy, Héctor nos va a ilustrar sobre el mecanismo que Bruselas, la Unión Europea, maneja para garantizar no solamente que lleguen los fondos dentro de las políticas públicas europeas, sino además de esto haya cercanía, es decir, se pueda hacer una estructura bottom-up, es decir, generalmente somos en materia de políticas públicas muy descendentes, hacemos como que de alguna manera en los niveles superiores de la administración se percola, se infiltran las decisiones y la verdad es que siempre hay muchísimos problemas en la conexión que falla precisamente, que disminuye la gobernanza. Esa conexión es la conexión entre las administraciones, pero también es la conexión con la sociedad civil, con el sector privado y en términos generales con todos los actores sociales. Entonces, vamos a tener hoy la suerte de que Héctor, bueno, suerte más, es decir, con la suerte y la rigurosidad con que Héctor ha venido trabajando este tema de la relación de la administración europea con las organizaciones basales de la sociedad. Así que la bienvenida y creo que le damos la palabra a Héctor para que inicie su planteamiento y pues creo que aquí estaremos, vamos a compartir y entonces, pues ahí está. Muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad para tratar de expresar en poco tiempo un conjunto de actividades que
o de preocupaciones que hay sobre ciertos problemas, como tú bien, como Carmelo bien lo ha dicho, eh, el problema del desarrollo rural no es solamente las actividades agrícolas, sino que va mucho más allá, creando una sociología rural que tiene un comportamiento interno, por razones internas, por motivaciones internas de la población, pero también se ve una influencia de factores externos que hacen que se presenten elementos de éxodo rural o de desplazamiento de población desde el medio rural hacia las ciudades. ¿Y por qué tomamos este tema del despoblamiento en España? Si vemos la primera lámina, si vemos esta lámina de estos gráficos, de esta foto pues, del plano del mapa de España, observamos en estos dos planos de España, vemos cómo a través del color vino tinto, mientras más intenso sea el color, mayor es la población por kilómetro cuadrado. Entonces esta gradación que se da, se ve claramente si vemos el mapa en el año 1900, tiene una coloración distinta al de 2001, donde se está más esparcida la coloración vino tinto en distintas tonalidades más oscuras, menos oscuras, y se nota claramente, por ejemplo, en el pleno centro del país está Madrid, y cuando lo vemos en en la lámina del 2001, la mancha roja o vino tinto que está en el centro ha crecido en estos 100 años. Y así vamos viendo cómo en las otras, por ejemplo, el caso de Galicia, empiezan a desmancharse y empiezan a aparecer áreas claras. Lo mismo pasa con la costa, donde se va concentrando en la costa del Mediterráneo, en el lado este de España, y se va concentrando y se va despoblando, y se ve cómo la población ya en 100 años ha ido moviéndose, a pesar de, obviamente que la población ha crecido, mayor número de habitantes, pero que se han ido concentrando en determinados puntos, que básicamente los podemos definir como las grandes ciudades de Madrid y Barcelona, por lo que es el País Vasco, por lo que es Galicia, por lo que es Andalucía. Y el resto de España, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, etcétera, Extremadura, se van cada vez con menos personas por kilómetro cuadrado. Hay experiencias en el mundo. El tema, como tal y como decía Carmelo, este no es un tema exclusivo de España. Lo que hemos visto, la experiencia, por ejemplo, solamente a título anecdotario de Venezuela, en los años 58, 59 y 60 hubo una explosión del éxodo rural hacia las ciudades de Caracas, de Barquisimeto, de Maracaibo, y se notaba que había un dicho que veía cuando se le preguntaba a una persona que dónde estaba, bueno, bajo un puente, pero en Caracas. O sea, esa tendencia, esa expresión también se ve aquí en España. Se puede decir, ¿dónde estás? Si usted debajo un puente, pero en Madrid, o en Barcelona, o en el País Vasco, allá en Bilbao. Pero no dice, estoy en Jaén o estoy en otros sitios en Cuenca, etcétera. O sea, de poblaciones que, si bien es cierto, todavía no han entrado en un proceso de despoblamiento, sino que más bien es todo lo contrario, se está viviendo como la segunda casa. Sin embargo, cada vez hay más preocupación por parte de las autoridades españolas
de que se está perdiendo territorio, entre comillas, territorio útil. Allí vemos esta experiencia entonces en el mundo y encontramos que la tercerización, por llamarla de alguna manera, de los procesos de las políticas públicas se han hecho a través de distintos tipos de organizaciones, las famosas ONGs, los fondos financieros directamente, los bancos de desarrollo, el Banco Europeo de Desarrollo, en África está el Banco de Desarrollo Africano, pero también se han hecho iniciativas a través de programas internacionales como la FAO, el FIDA, o sea, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el PNUD, los organismos de Naciones Unidas, programas que se van dirigidos a los mayores espacios posibles. Programas gubernamentales. En el pasado, por ejemplo, y vuelvo porque es la información más precisa que tengo, es los programas gubernamentales desde la época de, de los años 40 y de los años 50, con en los años 40 a 37, inclusive con la creación de la Escuela de Agricultura y Veterinaria, después convertida en Facultad de Agronomía, el programa de la creación de Turén, o sea, de sistemas de riego, también por la participación de fundaciones privadas, como la Fundación Polar, la Fundación Tamayo, etcétera, que han dirigido bastantes esfuerzos en tratar de resolver el tema del desplazamiento humano de las áreas rurales hacia las zonas urbanas. Y aquí ahora en concreto en Europa, después de la participación de España desde el año 1986 como país de la Unión Europea, también podemos decir que se han hecho intentos en el camino y uno de los más concretos que se dispone como instrumento de acercamiento de la población hacia proyectos y hacia los financiamientos para tratar de detener el flujo migratorio de las zonas rurales hacia lo urbano, son los grupos de acción local llamados GAL de la Unión Europea. Pero, siguiente, ¿pero qué es esto de una GAL? ¿Qué significa la GAL? La GAL es el instrumento de la estrategia de desarrollo local, o LEADER, como se dice, o LEADER, o LEADER, como se quisiera decir, y que voy a referir en qué consiste realmente un GAL. Puede ser, y lo define a sí mismo la Unión Europea, son asociaciones u otras entidades sin ánimos de lucro, pero tampoco de pérdida, encargadas de la gestión de la estrategia de desarrollo local de un territorio concreto del medio rural, de conformidad con la reglamentación de la Unión Europea. O sea, es un programa, una estrategia, como le llaman, que es válida para toda Europa, diseñada y producida y financiada por fondos de la Unión Europea, que en España y que está dirigido a los municipios fundamentalmente como área territorial sobre el cual hacer las acciones. Y hay que decir que España tiene 8.131 municipios que están sometidos, valga entre comillas la expresión, a los dictados y la reglamentación de la Unión Europea. Eso por una parte. Pero también se dice que un GAL puede ser una asociación sin fines de lucro, pero de hábito comarcal, ya no a nivel concreto de una determinada área municipal, sino que también de una sumatoria de varios municipios se amplía el ámbito comarcal y también puede entrar en el programa. Eso apoyado por varios ayuntamientos y mancomunidades.
Pero también dice, y abre la puerta y dice, pero que también pueden ingresarse organizaciones privadas, como los colectores de jóvenes, las asociaciones de mujeres, asociaciones empresariales, sindicatos, y también hay una apertura mayor cuando se le agrega una coletilla que se usa mucho en el derecho para cuando se crean empresas, se dice cualquier otra actividad lícita, aquí sería, o cualquier otra entidad organizada con iniciativa para el desarrollo rural, el desarrollo local. De tal manera que estos instrumentos permiten que sea, todo proyecto que se pretende llevar a cabo hace uso de una estructura organizativa que es la que se ocupa de las actividades y las tareas y de manejar el control de los objetivos a alcanzar. Y surge una pregunta, ¿puede presentarse la Asociación Hispano-Venezolana de Ingeniería y Arquitectura ante un territorio como un GAL en España? Yo pienso que sí, ¿no? Dentro de esta definición anterior que acabamos de leer, calzan perfectamente y lo demuestran los principios y objetivos que busca la Asociación Hispano-Venezolana. De tal manera que es una alternativa a seguir. Otra, la siguiente. Pero entonces surge una pregunta cuando uno se atreve y dice, bueno, vamos a hacer esto, podemos hacerlo. ¿Por qué, si hay experiencias de desarrollo local de distinto origen y estructura organizativa constituida, ocurre el despoblamiento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué si de tantos años, de más de 100 años, y, bueno, y la humanidad tiene su trayectoria con intentos de precisamente de ir creando condiciones de calidad de vida de su población? ¿Por qué en los últimos 100 años estamos viendo ese mapa de despoblamiento en España, que también pudiera ser en Francia, pudiera ser en Alemania? Y vemos también qué es lo que está pasando. Algo nos preocupa que nos hacemos esa pregunta. Pasa otro. Entonces, buscando respuestas a esa pregunta, nos fuimos a preguntar a un GAL cercano acá en la provincia de Madrid, cercano a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Madrid, que se llama Grupo de Acción Local Aracobe, que no es otra cosa que una asociación de desarrollo rural de las comarcas Las Vegas y la Alcarría de Alcalá. Ella tiene su sede en Chinchón y se buscó conversar con el gerente hace unas 2 meses atrás, pero estaban ocupados aparentemente en la campaña electoral y la información fue, bueno, esperemos 2 meses para reunirnos. Bueno, efectivamente pasaron los 2 meses y la reunión fue bastante cordial y nos dieron suficiente información de cómo estaba operando y nos entregaron la primera evaluación importante del año 2014 al 2020 y de donde sacamos algunas conclusiones. Estas fueron un poco las conclusiones de la conversación. Los proyectos que se presentan, y se presentaron hace 90 y tantos proyectos en Aracoe para esa zona de Las Vegas y la Alcarría, y de esos fueron aprobados y aceptados 55 en 25 de los municipios. Estos proyectos en principio, como metodología de presentación, un conjunto de propuestas, son aceptables, están bien hechos, están en un bien hecho relativo, ya voy a explicar por qué, pero por lo menos cumplen con los requisitos para la tramitación. Hay un viejo expresión que dice que el papel aguanta todo,
Entonces hay muchos sueños, muchas posibilidades de ofrecer algunos servicios, etcétera, de proyectar las experiencias locales, las tradiciones locales, las culturas locales. Y sin embargo, no todo resuelve el tema. Y dice que solamente un 20% tiene una experiencia positiva, ha habido una experiencia positiva. Y uno de los puntos débiles es uno de los puntos débiles es el deficiente gestión por bajo financiamiento. Es decir, el financiamiento no es suficiente para una buena gestión, porque hay procesos inflacionarios, hay procesos económicos que ocurren, que hay unos cambios de precio de algunas cosas, inversiones que haya que hacer que fueron planificadas o expresadas en el proyecto, pero que posteriormente no fue posible ejecutarlo porque no había los fondos suficientes. Se estima que hay solamente un 15% del logro de los objetivos. De todos los proyectos presentados, algunos sí han logrado sus objetivos o por lo menos han hecho algo que se parezca a lo que se quería, porque hay una diferencia entre lo esperado y lo observado. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo logro. Esa situación solamente lo establecieron, se estima en un 15%. Eso, consecuencias de eso, ha habido un bajo impacto social y económico. Es decir, la población dice manifestar que, bueno, yo sigo viviendo acá, pero no siento ninguna diferencia como vivía yo antes del inicio del proyecto. Entonces, se califica pues de bajo. Entonces, pues, se han ejecutado los proyectos, pero su rendimiento realmente en términos de impacto social y económico han sido bajos. También hay un bajo nivel de percepción de cambios, o sea, en su vida diaria, eh, la percepción es que no ha habido mayores cambios sustantivos y por lo tanto hay otra falla que puede buscarse en la elaboración de los proyectos, que son muy buenos en el papel, pero difíciles de ejecutar en la práctica. Pero uno de los elementos claves que, nuestro gerente invitado, entrevistado, es el bajo contenido de innovación en los proyectos. O sea, muchas veces se le presenta un grupo, pues, presenta un proyecto en una alcaldía, en un ayuntamiento, pero como es más de lo mismo, y voy a utilizar una expresión un poquito fuerte de una amiga que lo dijo, que los proyectos parecieran que son muy bodegueros, con el respeto de las bodegas. Que sea muy de, cuando van a lo local, exageran lo local, no colocan lo local en un entorno mucho más amplio. Y lo la validez de un proyecto y de elevar su factibilidad en su ejecución está precisamente en crear cambios, y los cambios no se generan sino a través de la innovación, no de seguir haciendo lo mismo ni expresando una vez más lo que se hacía en el pasado. Entonces, todo esto, desde el punto de vista de la investigación de una organización como la Asociación Hispano-Venezolana de Ingeniería y Arquitectura, está de que existe un amplio espacio en donde no se logran recursos y que no se logran las metas esperadas de política europea. ¿Qué quiero decir yo con esto? Con esto es que es la realidad de realmente hay una desconexión entre lo que verdaderamente la gente aspiraría que lo que los recursos que se logran para lograr esa aspiración. Y por lo tanto no se logran las metas esperadas por toda la política europea. Y esta otra información es importante,
que la conseguimos en otra fuente. Y como parte del resultado también de la evaluación que se hizo en Aracobe, del plan 2014-2020. De los 8.131 municipios que tiene España, si lo comparamos con Venezuela, por ejemplo, que tiene 335, y parecía que hay muchos, aquí hay 8.131. Y se aspiraba que se llegara a 6.200. Y solamente hay muy pocos GAL, que ya vamos a hablar también de eso. Los temas abordados por los proyectos fueron diversos. O sea, no se concentró, digamos que normalmente los proyectos tradicionales en el medio rural están dirigidos más a los aspectos agrícolas, a la agricultura, la ganadería. Pero acá es diverso. Aquí pasa por el turismo, aquí pasa por el rescate del patrimonio locales, de los patrimonios históricos locales, pasa sobre servicios ambientales y con un presupuesto disponible de 6 millones de euros por año. Con eso da un promedio de unos 65, 70 mil euros al año por proyecto. Y la participación de la población se aspiraba que fuera alta, pero se encontró que es de alta hacia la baja. Es decir, hay un abandono poco a poco de las áreas rurales y el cierre de los proyectos. Por falta precisamente de financiamiento, se consumen muy rápido los montos asignados, porque la realidad es una cosa y lo que se escribe y los presupuestos que se elaboran es otra cosa. El gerente al final, nuestro gerente que entrevistamos, dijo, es necesario presentar propuestas con generación de ideas innovativas. Hizo énfasis en eso, para lograr entonces un mayor monto de recursos para cofinanciar proyectos a nivel y que sean a nivel de autoridades locales, o sea, los ayuntamientos convertidos junto con otros ayuntamientos en territorios comarcales. Es decir, la escala de trabajo de los proyectos rurales de distintas, como ya vimos, de diversos temarios, más dirigidos hacia la innovación y hacia territorios comarcales, desde el punto de vista espacial, territorial. Entonces, eso es una recomendación que nos hizo este señor. Y, y es verdad, porque eso se corresponde con lo que ya hemos dicho en las conclusiones anteriores de bajo impacto de ideas innovativas. Aquí podemos usar la fórmula de investigación, desarrollo e innovación. Si bien es cierto, deben estar las tres. Seguimos investigando, seguimos ejecutando y tenemos que agregar nuevos pensamientos, nuevas ideas innovativas. Entonces, haya un equilibrio entre las tres. Lo que estamos investigando nos debe conducir a identificar ideas innovativas que vamos a aplicar en un territorio concreto. Esa es una de las premisas finales que nos dio el gerente de Araucabe, según su experiencia. Otra lámina. Es importante, entonces, si uno dice, bueno, vamos a trabajar en esto, vamos a buscar esas ideas innovativas, ¿y a quién se la vamos a dirigir? Este cuadro es, la grafiquita aquí, la fuente es del Instituto Nacional de Estadística y refleja la situación del año 2022, o sea que escasamente pocos meses atrás. Y divide según unas escalas, el número de habitantes por número de habitantes por municipio, y nos dice que hay 4.986 municipios que están poblados por menos de 1.000 habitantes.
Y cuando buscamos cuánto de la población total de España corresponde a esa población que vive en esos 4.986 municipios, que son más del 50% de la población, más de la mitad de los municipios de España. Escasamente es el 3% de la población. Ahí vemos claramente numéricamente la despoblación, la famosa España vaciada, porque más del 50% del territorio, más del 50% del territorio de España, que lo forman los municipios, apenas tiene el 3% de población, contrastando con que a más de 100.000 habitantes, escasamente son 64 municipios. Y allí están viviendo el 39,9, o sea, el 40% de la población de España vive en 64 municipios. Si nosotros sumamos los municipios de menos de 1.000 habitantes con la segunda escala, en menos de 10.000 habitantes, son 2.381, apenas llegan la suma de los dos al 20%, 20,2% de la población de España está ubicada en el 90% del territorio. El 20% de la población en el 90% del territorio. El 79%, que es el 80% de la población, está concentrada en 764 municipios, o sea, 613 más 87 más 64, de 10.000 a 50.000 habitantes, de 50.000 a 100.000 y más de 100.000. Está el 78, 79, el 80% de la población en 764. Allí hay mucha tela que cortar, hay mucho que investigar, hay mucho que hacer. Y eso es lo que trato yo de poner en número esta situación. Pero entonces, el AVIA representa una cantidad, una cantidad importante de profesionales de alto nivel y es una asociación civil española que impulsa la Academia de Ingeniería y Hábitat para impulsar el desarrollo en España. Puede servir. Es una oportunidad para direccionar recursos humanos hacia este espacio y esa población. Pero ¿cuáles son las alternativas? Ya para terminar. ¿Es factible competir en España con grupos de acción local que ya tienen tiempo y son 252, que es lo único que existe en España? ¿Son suficientes esos 252? Pareciera que no. ¿Es factible participar como asociado a un grupo de acción local existente? Busquemos, relacionémonos, investiguemos, ubiquemos a esos 252 grupos de acción local que existen para ver qué posibilidades hay de participar y hacer una integración de trabajo. La última, aquí damos entonces las respuestas a cada una de las preguntas que hemos hecho. Existe un pacto de Estado, hay unas políticas, hay un respaldo de administración, calidad diferenciada. Con esto termino y muchas gracias por su atención y perdonen la lentitud del caso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por tu charla. Ha sido bien interesante.
tratando de encontrar un camino para eh, insertar el capital humano venezolano en España. Y abres realmente una interrogante interesante, es decir, ¿hay espacio para actuar? Lo que hemos visto es que, por una parte, hay un número importante de organizaciones municipales que carecen de el respaldo, fundamentalmente de digamos, de los municipios poblados por menos de 1000 habitantes. Y en consecuencia, pues allí pareciera que hay un espacio interesante, dado la ausencia de una oferta profesional que garantice que los ayuntamientos, que la sociedad, que las empresas locales en esos municipios, en esos eh, probablemente 5000 municipios, están con esas dificultades. El otro tema es que plantea que la perspectiva de la AVIA se la transmite la investigación que ha hecho la Comisión Académica España. Y la Comisión Académica España, sobre el tema de la ruralidad, ha planteado la necesidad de cambiar los paradigmas y de ofrecer, a partir de una nueva metodología y de una nueva propuesta, de un conjunto de innovaciones de tipo social, económico, ambiental, de gobernanza, y eso es un capital adicional a la capacidad técnica que pudieran tener los profesionales. De manera tal de que se abre realmente esa inquietud. Y esa inquietud en esa investigación concreta es porque precisamente había, a partir de una relación de la Comisión España de la Academia, conjuntamente con la Universidad de Alcalá de Henares, se proponen hacer una revisión sobre el segmento de la comarca que se llama la Alcarria. Y allí han habido no solamente la posibilidad de acción, sino resultados concretos. Ya en el año 2022, Avia es capaz de presentar propuestas concretas que salieron a concurso con los fondos de financiamiento y lograron que un proyecto presentado por un grupo de la comarca tuviera una respuesta positiva. Y recientemente, en el año 2023, el Día de la Tierra, en la reunión hecha con los alcaldes y con representantes de la sociedad y con los técnicos de los ayuntamientos, y por supuesto con la participación de profesores de la Universidad de Alcalá de Henares, se hizo una propuesta de acción que se presentó también a concurso para la elaboración de planes locales de desarrollo sostenible con horizonte 2030, de manera tal de que pudiera convertirse en una agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso está en marcha. O sea, esto solamente para generar un poco de debate en el sentido de si hay la posibilidad o si realmente hay limitaciones estructurales que impidan que los profesionales venezolanos concurran a estos espacios y ofrezcan esta, digamos, perspectiva. Y yo concluyo en el planteamiento que le hago a Héctor y a todos los asistentes que hay una propuesta que hace la OCDE en relación al tema del financiamiento rural, porque el LEADER recoge muy pocos recursos en comparación con la política agrícola comunitaria dirigida al sector agrícola. Y el planteamiento que hace la OCDE es que es necesario fortalecer mucho más la inversión pública y privada en los territorios rurales y que probablemente habría que hacer un mejor balance digamos, del destino de los recursos con las subvenciones. Y la propuesta es
de la OCDE es más inversiones, menos subvenciones. Porque al fin y al cabo, las subvenciones ciertamente que han jugado un papel importante desde el punto de vista del desarrollo de la agricultura y de la productividad y del cambio tecnológico, pero sin embargo han sido muy poco eficaces en contener el proceso de despoblamiento, y el proceso de despoblamiento introduce todo un conjunto de dificultades. La primera de ellas, y es que es muy notoria, es que no hay una oferta de habitación en las ciudades como para darle respuesta, y eso ha empezado a asomar ese índice muy latinoamericano, precisamente, de que la ciudad no le dio cabida precisamente a la migración y generó un conjunto de cordones de miseria, de zonas de chábolas, como dicen, o de rancheríos, que generaron una condena a la pobreza a toda esa población que había migrado a las ciudades. De manera tal de que el problema no es estar debajo de un puente, sino realmente tener las posibilidades de ejercer el derecho a la ciudad, y probablemente la expectativa que allí se abre está relacionada con el aprovechamiento, digamos, de forzar un poco la recuperación de las ciudades intermedias. Ese problema lo están sufriendo capitales de provincias, muchísimas capitales de provincias, particularmente en Castilla-La Mancha y en Castilla y León, en este momento están sufriendo de despoblación. Es el caso de Burgos, el caso de Salamanca, no solamente es el caso de Soria, lo mismo pasa en el caso de Castilla y Castilla-La Mancha. Pues una cosa es Toledo y otra cosa es Cuenca. Entonces, esto realmente, o Albacete, o probablemente Ciudad Real. Es decir, realmente hay un problema que atender. Y a mí me gustaría, pues, oír tu opinión y permitir que hagamos un debate acá con los compañeros de la comisión académica presente. Tienes la palabra entonces, Héctor, para que hagas un redondeo sobre este planteamiento que te hago, y bueno, luego le daremos la palabra, y yo le pediría particularmente a la coordinadora del grupo, que digamos que maneja con mucha propiedad este tema, que también haga una intervención. Bueno, gracias por darme la palabra de nuevo. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo y eso es parte de esa imagen que uno ve en cualquier país. Yo he trabajado en varios países de América Latina y el patrón se repite. No es que en Brasil es distinto a Venezuela, o es distinto a Colombia, o es distinto a Ecuador, ¿no? Sí, bueno, y muchísimo, no hay mayores diferencias tampoco, por ejemplo, con respecto a Haití, que siempre se ha considerado el que está en el último puesto de la cola. Y entonces, ahí las chabolas, ahí los ranchos, y todo eso es expresiones de, de malos manejos políticos, entendiendo como política las políticas públicas, independientemente de quién gobierna. Todo el mundo tiene muy buenas intenciones, llegan al poder y tratan de hacer las cosas, pero bueno, pero el problema sigue profundizándose, la población sigue creciendo, y no es que yo esté fomentando que no se que haya que la gente no crezca, no crezca la población, porque la gente no tenga hijos. No, se trata sencillamente de que si tienes 6, 7 familias con 7 hijos cada una de ellas, pues es toda es casi una comarca, ¿verdad? Entonces, y ese se repite, el mismo patrón se consigue en cualquier país latinoamericano, y también se consigue en Francia y también se consigue en Alemania. No todo es en la costa mediterránea de los grandes hoteles del turismo. España tiene un problema también, o una circunstancia más que un problema, que es que está concentrando su actividad económica en el turismo. Y el turismo es más dirigido a la gastronomía, a la hostelería. Y está así como no promueve el Camino de Santiago, el que en San Sebastián, las playas de Benidorm,
etcétera, pero todo girando alrededor del turismo. Y eso lo identificó o lo puso en evidencia la pandemia pasada. O sea, el sector económico que mayor sufrió las restricciones de traslado, de movilidad por efecto de la pandemia fue el turismo. Y es precisamente un proceso de urbanización doble. Es decir, el turismo interno se ha activado, pero se vive más del turismo externo. En el 2017, yo vi unas estadísticas y eso fue antes de la pandemia, en España pasaron 87 millones de turistas extranjeros, pasaron por territorio español. Y España tiene 47 y tantos, casi 50 millones de habitantes. O sea que la población de turistas fue superior a la población total de España. Y eso tiene un impacto económico muy grande, ¿no? Y lo tuvo en su momento y lo está teniendo en este momento en muchas zonas del país. Por eso el problema del desplazamiento y de la despoblación es un problema serio, tan serio como puede serlo y como lo es evidentemente el cambio climático, ¿no? Un país que esté perdiendo territorio por falta de ocupación, aunque lo tenga físicamente, aunque lo tenga resguardado físicamente, sin embargo lo tiene allí improductivo o sin uso realmente para la calidad de vida de la gente. Sino cada vez te lo suelto porque para escuchar, porque sé que hay otra conferencia más tarde y Muchísimas gracias, Héctor. No, no hemos terminado.